Bienvenidos a este nuevo video donde estaremos hablando del tema de metrología y estaremos introduciendo algunos conceptos fundamentales. Metrología y sus conceptos básicos. Ya hemos visto que la metrología es la ciencia de las medidas. Ante el avance de la ciencia, ante el avance de la tecnología y ante el crecimiento de la población, observamos que la construcción irá aumentando. Por eso es que hay mucho interés por mantener el control de las dimensiones. Por eso es necesario anticipar los aspectos principales del control de las operaciones de medida, que viene siendo ir conociendo a profundidad la metrología. Además, estamos viendo un aumento de la industrialización de la construcción, de tal manera que cada vez será más frecuente encontrarse con la necesidad de acoplar elementos construidos en distintas factorías entre sí, o a los alojamientos preparados para recibirlos en la obra. Citando alguna palabra de algún estudioso de la medida, de las mediciones, Lord Kelvin decía que se podía decir que se tenía conocimiento de un objeto hasta que se podía medir de algún modo. De manera curiosa, vamos a observar acá el ojo humano. Hacemos aquí una referencia a los humanos, ya que esta es la parte del cuerpo humano donde podemos visualizar con exactitud, precisión, la medida de 1 milímetro, ya que los instrumentos que siempre tenemos a la mano es una regla. Desde que iniciamos en nuestra preparación educacional de la primaria, ahí nos dan las reglas y nosotros podemos medir con exactitud, con precisión, 1 milímetro. ¿Por qué hablamos de esto? Porque ya cuando hablamos de mediciones, ya nos vamos a medidas microscópicas. Ahora, para que un objeto pueda ser visto, se necesita que tenga un tamaño de 0.1 milímetros, que es igual a 100 litros. Con un microscopio ordinario se puede observar hasta 0,0005 milímetros. Y para ir después entendiendo, vamos allí observando algunas medidas, ¿verdad? Y vamos a ver el tamaño relativo de la célula y sus componentes. Aquí estamos presentes un centímetro. Un centímetro es igual a 10 a la menos 2 metros. El centímetro ya es divisible a los humanos. Tenemos milímetros, que es igual a 10 a la menos 3 metros. Ya habíamos dicho que 1 milímetro lo podemos ver tranquilamente con nuestros ojos a través del instrumento llamado la regla. Tenemos la célula vegetal que mide 100 micrómetros, micrómetro es 10 a la menos 6 metros. Célula animal, 10 micrómetros. Una bacteria está en el orden de 1 micrómetro. Los virus está ya en nano, ya se trata acerca de la medición en nanómetros. Medidas nanométricas, y en nanómetros, 10 nanómetros, y la molécula pequeña, 1 nanómetro. Más adelante vamos a ver esta medida, ¿verdad? Ya aquí podemos verlo con los humanos, hasta acá, hasta aquí, ¿verdad? Pero ya de esta escala acá se requiere un microscopio óptico, un instrumento que el hombre diseñó, que hizo, y a través de su estudio
a través de los lentes y eso, pudieron observar partículas más pequeñas. Y luego vino el microscopio electrónico, que ya está en el orden de visualizar 10 a la menos 9 metros. Ya tenemos referencia a un metro, ya todos aquí sabemos lo que es un metro, ¿verdad? Cinta métrica, medimos un metro, hasta un centímetro y hasta un milímetro. Pero ya cuando se requiere ver medidas más pequeñas, el ojo, aunque la podemos observar, no la podemos identificar. Ahora, cuando vamos a medir, las condiciones de luz son muy importantes para ver objetos pequeños. En una habitación oscura se ven partículas de polvo en un haz de luz hasta 0.01 milímetros. Eso a veces nosotros cuando estamos en nuestras casas o en un sitio y entra una luz que refleja el sol, estas partículas que observamos en blanco, eso tiene un tamaño de 10 micras, que es lo mismo de 0.01 milímetros. Dado el carácter de la micra, del límite visual con microscopio ordinario, esta es la unidad preferida de los biólogos. Ahora, la 10 milésimas de micra, 10 a la menos 10 milímetros, se llama ángstrom, y es la unidad preferida de los físicos y químicos, que con ella se miden los átomos y las moléculas. Estamos aprendiendo que la micra, ¿verdad? La micra es la unidad de los biólogos, claro, la célula vegetal, la célula animal, las bacterias. Ellos constantemente usan el microscopio óptico, pero ya cuando se va a estudiar a nivel de virus y de molécula pequeña, que son los que estudian los físicos y químicos, ya necesita un microscopio electrónico, de ángstrom, ¿no? Que es 10 a la menos 10 metros. Ahora, para ver entonces estas medidas nanométricas, se utiliza microscopio electrónico. Estos poderosos instrumentos pueden ver con manchas borrosas partículas de hasta 5 átomos, 1000 veces más pequeñas que las que pueden ver los microscopios ordinarios. Interesante. La tecnología más reciente se llama nanotecnología, porque utiliza y controla objetos de hasta 10 ángstrom, que equivale a 10 a la menos 6 milímetros o a 10 a la menos 9 metros. Como un dato para que lo tengamos allí, los átomos tienen 2 ángstrom de diámetro, lo pequeños que son. Usando el átomo como unidad, la partícula más pequeña que podemos observar a simple vista, que hemos dicho, es de 100 micras, o sea, 10 a la 6 ángstrom, tendría 500.000 átomos. Igualmente, las partículas más pequeñas que podríamos ver en un microscopio ordinario sería de media micra, que sería 5.000 ángstrom. Y esto tendría 2.500 átomos. Y vamos a observar los diferentes símbolos, el nombre, ¿verdad? Metro, dm decímetro, cm centímetro, mm milímetro, micrómetro, nanómetro, ángstrom, que a la menos 10. Y aquí está su expresión, que sería 1 por 10 a la menos 10, que equivale a 0, en el caso de ángstrom, a 0,00000000001 metros.
Aquí hasta aquí podríamos nosotros observar en nuestra regla, un mínimo, con precisión y exactitud. Y el polvo, que lo veríamos en licra. Pero ya de acá en adelante, se tiene que utilizar, desde aquí, micrómetro hacia abajo. Todavía tenemos el dioptómetro, que es la menos 24. Hasta el momento la ciencia ha llegado hasta aquí, nanómetros, ¿verdad? La nanotecnología está incursionando en astro. Bueno, aquí vemos entonces los símbolos, los nombres y los exponentes de 10, recordando la notación científica. Vamos a ir entonces observando, aquí se ve más claro, donde vemos los múltiplos y sus múltiplos decimales del sistema internacional de unidades. ¿Qué es la unidad 1? Metro. Si vamos 10 a la menos 1, es 0,1. El menos indica que vamos a correr tantas veces como indica el exponente hacia la izquierda, la coma hacia la izquierda. 10 a la menos 2, recorremos 2 lugares hacia la izquierda. Por eso es que 10, en nuestro caso 10 a la menos 9, que es nanómetro, que son los submúltiplos, es 9 lugares a la izquierda. Por ejemplo, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un nanómetro es igual a 0,000000001 metro. Y así sucesivamente. Ahora, cuando vamos a los múltiplos, el 10 a la 1 es un 0 a la derecha, el 1. Por eso es que 10 a la 1 deca. Tenemos decámetro, ¿verdad? Es 10. 100, 10 a la 2, hectómetro, 100 metros. 10 a la 3, kilómetros, 1000 metros. Y así sucesivamente hasta llegar a la yocta, el 10 a la 24. Bueno, aquí para que nos vamos relacionando con el valor numérico, el factor exponencial, el prefijo y el símbolo. En referencia a los sistemas de unidades y en referencia a la unidad, que es el metro. Vamos a ver otra figura acá, interesante, de que tiene que ver la escala nanométrica. Y vemos también todo lo que se puede observar en la escala nanométrica. Ya sabemos que 10 a la 9 nanómetros es un metro. Está en el tamaño de un bebé. Así suavemente 10 a la 8 nanómetros está en centímetros, ¿verdad? Haciendo la conversión. El tamaño de un cabello está en las 10 a la 5 nanómetros. La célula sanguínea está en el orden de entre 10 a la 4 y 10 a la 5. La bacteria, entre 1000 y 10 a la 4 nanómetros. La nanopartícula, fíjense acá, mientras más pequeña, y la proteína, 10 nanómetros. Muy interesante, ¿verdad? Y aquí se necesita un microscopio para poder observar todas estas medidas. Bueno, este primer video representó una introducción de metrología y sus conceptos fundamentales. Hasta el próximo video donde vamos a ir estudiando los conceptos relacionados. Bueno, entonces, ya con esta introducción, creo que ya tenemos una idea o hemos entendido de manera introductoria la importancia de la metrología y sus conceptos básicos, la unidad, incluyendo los múltiplos y submúltiplos, y cómo identificar cada uno de la escala a la cual ellos están sometidos. Menos. Vimos también el valor numérico, el factor
especial el prefijo y el símbolo, muy importante. Bueno, hasta un próximo video donde estaremos entonces observando el ojo, ¿verdad? Estaremos visualizando y estaremos estudiando los conceptos fundamentales y entendiéndolos que rigen a la metrología. Hasta luego.